Consideremos la aplicación lineal T de R2X en R2X, o sea, es un endomorfismo de R2X, tal que su expresión analítica es lo que vemos en pantalla. Recuerda que R2X es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2 y coeficientes en R, y tiene estructura de R espacio vectorial. Tenemos ahí su expresión analítica. R2X es un espacio vectorial de dimensión 3, como sabes, y nos dan las bases de R2X, C, x cuadrado x1, y B, x cuadrado menos x menos 1, 1 menos x. Estas bases tienen 3 elementos, porque como hemos dicho, R2X tiene dimensión 3. Entonces nos piden que calculemos la matriz de T respecto a la base C, la matriz de T respecto a la base B. Segundo apartado, que calculemos bases del núcleo y la imagen de T. Veamos si F es inyectiva, si F es suprayectiva, si F es biyectiva. Tercer apartado, que calculemos las coordenadas de la imagen de x cuadrado menos 2x respecto de las bases C y B. Esto es un ejercicio clásico de aplicaciones lineales. El problema es que estamos trabajando con espacios vectoriales de polinomios. Sin embargo, con conocimiento y poco a poco, vamos a resolver este ejercicio sin ningún tipo de problemas, razonando. Entonces vamos al primer apartado. Calculamos en primer lugar MCT. Ya sabes que cuando aparece ahí una C, pues consideramos en el espacio inicial y en el final las bases C. Entonces vamos a hacer esto por definición. Esto nos quedaría. Primer vector de la base C es x cuadrado. Calculamos su imagen. T de x al cuadrado. Para ello utilizamos la expresión analítica de T. Pero observa que para calcular la imagen de un polinomio, pues tenemos que tener ese polinomio totalmente desarrollado para detectar quiénes son A, B y C y sustituir. Entonces tenemos que escribir ese x al cuadrado de forma desarrollada, donde aparezcan claramente sus coeficientes. Tenemos que esto es T de x al cuadrado es 1 por x al cuadrado más 0 por x más 0. Entonces ahora tenemos que A es igual a 1, que B es 0, que C es 0, sustituimos en la expresión analítica y obtenemos que la imagen sería A que es 1 menos B que es 0 por x al cuadrado más ahora menos A que es 1 menos B que es 0 más 2 por C que es 0, esto por x, más ahora B que es 0 menos C que es 0. Entonces esto nos queda 1 menos 0 por x al cuadrado, eso es x al cuadrado. Ahora, más menos 1 menos 0 más 2 por 0, que es menos 1 por x menos x, más 0 menos 0, que eso te queda 0. Y ahora, una vez que tenemos calculada la imagen, coordenadas respecto a la segunda base, la base C, x cuadrado x1. Entonces, tenemos que escribir esto como combinación lineal de x cuadrado, x y 1. Casi está, pero hay que arreglar esto un poco. Hay que escribir esto como 1 x al cuadrado, ahora menos x, que es más menos 1 x, y ahora más 0, pues ponemos 0 por 1. Y entonces ya tenemos ahí la base C. Entonces los coeficientes son las coordenadas de esa imagen respecto a la base C, que serían 1, menos 1, 0, y para indicar que son coordenadas respecto a la base C, pues ponemos aquí una C. Y ya sabes que eso ahora va a la primera columna. Seguimos. Segundo vector de la base C es x, calculamos su imagen. Ya sabes, el x hay que escribirlo pues, de forma desarrollada. Eso es 0x al cuadrado más 1x más 0. Ahora A es 0, B es 1, C es 0. Sustituimos en la expresión analítica. Obtenemos A que es 0 menos B que es 1 por x al cuadrado más menos A que es 0 menos B que es 1 más 2 por C que es 0, esto por x, más B que es 1 menos C que es 0, y entonces pues calculamos esto. Y ahora, como sabemos que vamos a tener que obtener las coordenadas respecto de la base C, pues vamos con cabeza, con ojo, para
evitar un paso, para ahorrarnos un paso. Es una tontería, pero bueno. 0 menos 1 por x al cuadrado, eso te queda menos 1 x al cuadrado. Ahora más menos 0 menos 1 más 2 por 0, que es menos 1 por x, pues pones más menos 1 por x. Y ahora más 1 menos 0, que te queda 1, pones más 1 por 1. Entonces, los coeficientes, fíjate que ya tenemos ahí la base c. Los coeficientes son las coordenadas respecto a la base c, que son menos 1, 1 sub c. Esto lo ponemos en la segunda columna. Y ahora, tercer vector de la base c, que es 1, calculamos su imagen. Escribimos el 1 en la forma adecuada, 0x al cuadrado más 0x más 1. Entonces, ahora tenemos que a es 0, que b es 0, que c es 1. Sustituimos ahí en la expresión analítica. Tendríamos a que es 0 menos b que es 0 por x al cuadrado, más ahora menos a que es 0 menos b que es 0 más 2 por c que es 1, esto por x, más ahora b que es 0 menos c que es 1. Y entonces esto que nos queda, 0 menos 0x al cuadrado, pues eso es 0x al cuadrado, pero vamos a ponerlo así porque ahora pues necesitaremos las coordenadas de esta imagen respecto a la base c. Ahora más menos 0 más 2 por 1, pues eso te queda más 2, eso que multiplica x, y ahora más 0 menos 1, que es menos 1 por 1. Y esto, pues las coordenadas respecto a la base c, pues son los coeficientes 0, 2, menos 1 sub c, y esto va a la tercera columna. Genial, y ya tenemos MCT. Sencillo, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a calcular MBT, pero voy a borrar esto que aparece aquí abajo, así que si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces calculamos MBT. Ya sabes que si tenemos una B ahí, es B y B. Entonces podemos hacer esto por definición, como acabamos de hacer con MCT, o utilizando matrices de cambio de base, el diagrama, todas estas cosas. Yo lo voy a hacer de esta última forma. Entonces, tenemos T, que va de R2X en R2X. Ya tenemos la matriz respecto de las bases C y C de T. Ponemos aquí C, C, siempre lo que tenemos. ¿Y ahora qué queremos? Empezar en B y acabar en B, porque queremos MBT. B es base de R2X y B es base de R2X. Aquí vamos a tener dos aplicaciones lineales y como quiero MBT, ya tengo ahí T, pues quiero componer por aplicaciones que me dejen a la T igual. Entonces esas son las identidades. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, siguiendo el sentido de las flechas, esta es la primera que actúa, esta es la segunda que actúa y esta es la tercera que actúa. Entonces, como siempre, tapamos en primer lugar esta y esta. Entonces, pues tendríamos M, la base inicial es B, la base final es B, luego ponemos una vez B de la composición de T con las identidades que te queda T. Y entonces ahora destapamos esto, paramos, paradas intermedias, tenemos tres aplicaciones lineales, luego tres matrices. Entonces, cuando tenemos una matriz y queremos calcular la imagen de un vector, ya sabes, escribimos las coordenadas correspondientes, como una matriz columna, detrás de la matriz. La primera que actúa es esta, la segunda que actúa es esta, la tercera es esta. Y ahora lo que corresponde ahí en el diagrama. La primera, MBC, identidad de R2X. La segunda, MCCT, que es MCT, que esta es la que sabemos. Y la tercera, MCB, identidad de R2X.
La de en medio la conocemos. Las que aparecen en primer y en tercer lugar, pues esas no las conocemos, pero como son matrices de la identidad, son matrices de cambio de base. Entonces vamos a calcular estas y recordamos que una matriz de cambio de base es fácil de calcular cuando la segunda es la canónica. Vamos a calcular MBC identidad de R2X. Esto era escribir los vectores de la base primera en las columnas. Pero claro, primer vector x cuadrado menos x menos 1, ¿cómo escribo eso en la columna? Podría escribir los coeficientes. Bueno, estamos especulando. Vamos a razonar esto. Lo vamos a hacer por definición de la matriz de una aplicación lineal, ¿eh? Que aquí no es cuestión de opiniones, ni lo que te parezca ni nada, es cuestión de demostrar las cosas. Entonces, calculamos esto por definición. Primer vector de la base B, calculamos su imagen. O sea, calculamos la imagen de x cuadrado menos x menos 1 por la identidad. Vamos a ponerlo aquí. Y eso, pues, la identidad te deja todo igual. Y una vez que tienes esa imagen, coordenadas respecto a la segunda base, que es la base C. Esto, pues, lo escribimos en forma 1 por x al cuadrado más menos 1 por x más menos 1 por 1. Ahí tenemos los vectores de la base C, luego los coeficientes son las coordenadas respecto a la base C. 1 menos 1 menos 1 sub C. Y esto lo escribimos en la primera columna. Y efectivamente eran los coeficientes lo que tenía que poner. Pero ahora lo hemos demostrado. Siempre hay que razonar las cosas. No vayas rápido, no especules, porque la fastidias. Y se trata, pues eso, de hacerlo todo perfecto razonando, ¿vale? Ahora, segundo vector de la base B, le aplicamos la identidad. Fíjate que yo cuando explico las cosas, pues yo sé lo que está ocurriendo. Segundo vector de la base B es 1, y lo que va a ocurrir, y podría saltarme muchos pasos, pero no lo hago. No lo hago para que aprendas. Bueno, la imagen del 1 es el 1 por la identidad. Ahora, necesitaremos coordenadas respecto a la base segunda, que es la base C. Pues esto es 0x al cuadrado más 0x más 1, que es 1 por 1. Coordenadas, pues 0, 0, 1 sub C. Y esto va a la segunda columna. Y ahora, tercer vector de la base B, que es menos x, calculamos su imagen, pues de la misma forma. Por la identidad te queda menos x, esto en forma desarrollada sería 0x al cuadrado, menos x es más menos 1 por x, y ahora más 0 por 1, los coeficientes son las coordenadas respecto a la base C, son 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, sub C, y esto lo escribimos en la tercera columna. Entonces ahí tenemos la matriz de cambio de base de B a C. Y ahora queremos obtener MCB de la identidad, que es la matriz de cambio de base de C a B. Entonces borro esto de la derecha. MCB de la identidad de R2X. Observa que ahora la segunda no es la canónica, pero fíjate que es el cambio inverso del que hemos hecho antes. Por lo tanto, esto sería la inversa de la matriz anterior. MBC identidad de R2X inversa. O sea, la inversa de esa matriz que tenemos ahí. Y esto lo puedes hacer como ejercicio. En el libro está hecho con todo detalle. Y esta matriz inversa te queda. Ese es el resultado. Y entonces sustituimos todas estas cosas ahí en la expresión que tenemos. MCB identidad de R2X, MCT y ahora MBC de la identidad. Y ahora tenemos que multiplicar estas matrices. Lo puedes hacer tranquilamente. Y esto, si lo haces, te queda esta matriz. Entonces ya tenemos ahí MBT, habíamos calculado MCT y tenemos todo lo que nos piden en el primer apartado.
Entonces voy a poner esos resultados y además las matrices de cambio de base ahí arriba, en la parte derecha. Voy a borrar todo esto. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro. Entonces pasamos al apartado 2, como decíamos, donde nos piden calcular bases del núcleo y la imagen de T y ver si F es inyectiva, F es suprayectiva, F es biyectiva. Ya sabes que lo adecuado aquí es, en primer lugar, calcular el rango de cualquiera de las matrices de T, porque eso nos va a dar mucha información. Entonces, pues por simplicidad, pues vamos a calcular el rango de MCT. Ya sabes que el rango de MBT pues te va a dar lo mismo porque son matrices equivalentes. Esto sería el rango de la matriz. Y este rango, pues bueno, lo puedes hacer como quieras. Mira, por ejemplo, por Gauss, que no he hecho mucho, vamos a hacer 0. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con menos 1 nos dé 0? Pues claramente 1 por la primera fila más la segunda fila. En la tercera fila ya tenemos un 0. Entonces la primera fila es la que hace 0, la copiamos, sustituimos la segunda fila por 1 por la primera fila más la segunda fila, o sea, sumamos la primera y la segunda fila, 1 menos 1 es 0, menos 1 es menos 2, 0 más 2 es 2, y la tercera fila, pues ya tenemos un 0, la copiamos simplemente. Y observa que si multiplicamos menos 2 por la tercera fila, obtenemos la segunda fila. Luego, la segunda y la tercera fila son proporcionales. Luego podemos ignorar una de ellas. Por ejemplo, vamos a ignorar la segunda fila. Entonces, fíjate que ahora las dos filas que me quedan, ¿vale? Pues esas claramente no son proporcionales. Entonces, tenemos que el rango de esa matriz pues sería 2. Entonces, tenemos que T está definido de R2X en R2X ya sabes que la dimensión de R2X es 3, porque una base, por ejemplo, es 1x al cuadrado, o una base es x cuadrado x1, que es la c que nos dan. Entonces, tenemos que comparar este rango con la dimensión del espacio inicial y con la dimensión del espacio final o codominio. Pues ya sabes que esas dimensiones son 3, entonces no y no. De lo primero, F no es inyectiva. De lo segundo, F no es suprayectiva. Lástima, porque si fuera inyectiva, pues el núcleo sería 0 y no tendría bases. Si fuera suprayectiva, la imagen sería todo el codominio. Entonces una base de la imagen sería una base de todo el codominio, pues cualquiera de las que me han puesto por ahí, por ejemplo C, x cuadrado x1. Pero no es el caso, vamos a tener que currárnoslo, ¿no? Entonces, bueno, además tenemos información, el rango de MCT pues nos da la dimensión de la imagen. Tenemos que la dimensión de INDT coincide con ese rango, que es 2. Eso es interesante, porque ya sabemos que para INDT necesitamos dos vectores linealmente independientes para tener una base. Y bueno, tú también sabes la fórmula famosa que dimensión de ker de t más dimensión de INDT, esto te queda la dimensión del espacio inicial. Esto vale 2, esto vale 3, luego esto por narices tiene que valer 1. O sea, llegamos a que la dimensión de ker de t es 1. O sea, para una base de ker de t con un vector distinto de 0 nos va a sobrar. Genial. Entonces, bueno, vamos a poner toda esa información ahí arriba y pasaremos entonces a calcular bases del núcleo y la imagen. Así que si quieres repasar esto, pulsa pausa, borro. Entonces ahí tenemos esa información y ahora pasamos a calcular bases del núcleo y la imagen de t. En primer lugar, el núcleo, ker de t. Por definición, ya sabes que son los polinomios de
el dominio cuya imagen es 0. O sea, serían los ax² más bx más c pertenecientes a R2x, tales que t de ax² más bx más c es igual al 0 del codominio, pues que es 0. Entonces estos serían los ax² más bx más c pertenecientes a R2x, tales que la imagen de ax² más bx más c, pues tenemos ahí la expresión analítica, eso igual a 0, luego igualamos los coeficientes a 0. Tendríamos a menos b sería igual a 0, ahora menos a menos b más 2c sería igual a 0 y b menos c es igual a 0. ¿Vale? Entonces esos coeficientes a, b, c son las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo. Lo hacemos por el método de Gauss. Tenemos la primera ecuación es a, que es 1a, menos b, que es menos 1b, c no aparece, 0c igual a 0. La segunda ecuación, menos 1a, menos 1b, más 2c igual a 0. La tercera ecuación es, aparece a, 0a, ahora más 1b, más menos 1c igual a 0. Bueno, y como antes que el número hay que multiplicar al 1, tal que al sumarlo con menos 1 nos dé 0, claramente 1. Multiplicamos 1 por la primera fila más la segunda fila. La tercera fila ya tengo el 0 en la primera columna. Primera fila es la que hace 0, la copiamos. La segunda fila la sustituimos por 1 por la primera fila más la segunda fila, o sea, sumamos la primera a la segunda fila, 1 menos 1 es 0, menos 1 es menos 2, 0 más 2 es 2, 0 más 0 es 0, como ves, repetir mucho. Y a la tercera fila, pues tal cual está. Bueno, ya como antes, si multiplicamos por menos 2 la última fila, pues obtenemos la segunda fila y por lo tanto pues podemos ignorar una de esas filas. Por ejemplo, vamos a ignorar esta de aquí, que es más grande, y entonces, bueno, de ahí ya tenemos un sistema equivalente. La primera ecuación sería 1a más menos 1b más 0c igual a 0, y la última ecuación sería 0a más 1b más menos 1c igual a 0. Entonces, como siempre, tres incógnitas. En este caso, a, b, c. Hay que mirar en los coeficientes. A, b, c, los valores indeterminados de Kerr de t, menos dos ecuaciones al terminar Gauss, siempre un parámetro. Un parámetro, pues empezamos por el final y llamamos, pues por ejemplo, c igual a t varía en r. Sustituimos en la segunda ecuación, b menos c, que es t, es igual a 0, luego b es igual a t, y sustituimos en la primera ecuación a menos b, que es t, igual a 0, luego a es igual a t. Entonces, si tenemos un polinomio ax² más bx más c perteneciente a Kerr de t, pues entendemos que sus coeficientes a, b, c son soluciones del sistema y por lo tanto tienen esta forma para un cierto valor de t. Entonces, ax² más bx más c sería igual a, pues sustituimos a, que es t por x², más sustituimos b, que es t por x, más sustituimos c, que es t, ¿vale? Entonces sacamos factor común de t que multiplica a x² más x más 1. Entonces tenemos que todo elemento de Kerr de t es combinación lineal de x² más x más 1. Esto viene generado por x² más x más 1. Genial. Entonces observa que este vector es un polinomio, en este caso es distinto de 0, luego el conjunto formado por x² más x más 1 es un sistema libre. Un sistema libre que genera Kerr de t, pues ya sabes que eso es una base. Y entonces lo vamos a poner ahí arriba ya. Base de Kerr de t.
es y sería el conjunto formado por el polinomio x cuadrado más x más 1. Fantástico. Entonces ya tenemos ahí la base de Kerr de t y ahora calcularemos la base de in de t. Pero voy a borrar todo lo de Kerr de t. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Borro. Ahora, in de t, por definición, son las imágenes de todos los elementos del dominio. Los elementos del dominio son polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces serían los t de ax cuadrado más bx más c, tal que ax cuadrado más bx más c pertenece a R2X. Y entonces, como siempre, veamos cómo es una imagen de estas. Entonces, pues escribimos t de ax cuadrado más bx más c. Fíjate que esto, pues tenemos ahí en la expresión analítica, es copiarlo. A menos b x al cuadrado más menos a menos b más 2c x más b menos c. Y ahora aquí, pues el truquito es pues, operar y agrupar la parte que tiene a, la parte que tiene b y la parte que tiene c. Operamos. Tendríamos a menos b por x al cuadrado, ax al cuadrado menos bx al cuadrado, y ahora más menos a menos b más 2c por x, pues eso es menos ax menos bx más 12x, y ahora más b menos c. Y esto nos queda que lleve a, pues tenemos estos dos elementos, a que multiplica a x cuadrado menos x, más que lleve b, pues tenemos estos de aquí, b que multiplica a menos x al cuadrado menos x más 1, más c que multiplica a 2x, y ahí tenemos menos c, que es menos c por 1, o sea, 2x menos 1. Genial. Entonces, observa que tenemos que toda imagen es combinación lineal de estos tres polinomios. Vamos a escribir que in de t, como toda imagen es combinación lineal de estos tres polinomios, pues estos tres polinomios constituyen un sistema generador de in de t. Esto sería el subespacio generado por x cuadrado menos x al cuadrado menos x más 1 y 2x menos 1. Pero recuerda que dimensión de in de t es 2. Luego buscamos dentro de ese sistema generador dos vectores linealmente independientes. Pues por ejemplo, mira, el x cuadrado menos x y el 2x menos 1, estos dos no son proporcionales, porque directamente no tienen el mismo grado. No existe un número que multiplicarlo por uno de ellos te dé el otro. Por lo tanto, tenemos que es un sistema libre de vectores de in de t. Claro, con lo del sistema generador te aseguras que esos vectores son de in de t y además que dentro pues tienes una base, porque ya sabes que todo sistema generador contiene una base. Y ahora tenemos un sistema libre formado por dos vectores de in de t, como la dimensión de in de t es 2, bueno, el sistema libre estaría contenido en una base que también tiene dos elementos, luego este conjunto coincidiría con la base y por lo tanto sería una base. Entonces de aquí llegamos a que el conjunto formado por los vectores x cuadrado menos x y 2x menos 1 es base de in de t. Genial. Entonces eso lo vamos a poner ahí y ya hemos terminado. Bueno, antes de ponerlo, decirte que como t no es inyectiva y t no es suprayectiva, pues nos preguntaba si era biyectiva. Para ser biyectiva tiene que ser ambas cosas, inyectiva y suprayectiva. Pues, como no es ninguna, con que falle una, pues sobra t no es biyectiva. Que eso no lo había dicho, pero todavía no había
terminado el apartado, borramos esto y ahí ponemos la base de int_t. Base de int_t es x cuadrado menos x y 2x menos 1. Y bueno, ahora seguiremos con el tercer apartado. En el tercer apartado nos piden que calculemos las coordenadas de t de x cuadrado menos 2x respecto a la base c y la base b. Lo primero que vamos a hacer es calcular esa imagen. Podemos utilizar la expresión analítica. También podríamos utilizar la matriz de la base canónica fácilmente. Tendría las coordenadas de x cuadrado menos 2x respecto a la base c y utilizo esa matriz. Pero en este caso es más fácil así. Lo hacemos así. Pues esto es t de x cuadrado menos 2x, 1x al cuadrado, más menos 2x más 0 por 1. Tenemos aquí que a es 1, que b es menos 2, que c es 0. Sustituimos en la expresión analítica. Esto nos quedaría, pues, a que es 1 menos b que es menos 2 por x al cuadrado, más, ahora menos a que es 1 menos b que es menos 2 más 2 por c que es 0, esto por x, más ahora b que es menos 2 menos c que es 0, esto nos queda pues 1 menos menos 2x al cuadrado, eso sería 3x al cuadrado. Ahora más tenemos menos 1 menos menos 2 más 2 por 0, menos 1 más 2, que te queda 1 por x, más x. Y ahora más menos 2 menos 0, que te queda menos 2. Queremos las coordenadas de la imagen respecto de c, respecto de b. Respecto a c, pues bueno, esto lo escribes como 3x al cuadrado más 1 por x, o 1x, y ahora menos 2 más menos 2 por 1, y entonces ahí tenemos la base c, x cuadrado x1, luego los coeficientes son las coordenadas respecto de la base c. Serían 3, 1, menos 2, sub c. Y ahora, para calcular las coordenadas de la imagen respecto de la base b, ya tenemos ahí la imagen, luego utilizamos una matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base de c a b. Entonces tenemos que hacer mcb de la identidad de R2X. Esta es la matriz que pasa de C a B. Tengo ahí las coordenadas respecto a la base C. Pues escribimos esas coordenadas aquí, en una matriz columna. Y entonces vamos a obtener las coordenadas de eso, que es la imagen respecto a la base B. Sustituimos aquí MCB. Ahora por 3, 1 menos 2. Y esto te queda una matriz 3 por 3 por una matriz 3 por 1, una matriz 3 por 1. Multiplicamos. El elemento 1, 1, primera fila por primera columna. Te queda 1 por 3 más 0 por 1 más 0 por menos 2, que es 3. El elemento 2, 1, segunda fila por primera columna. 1 por 3 más 0 por 1 más 1 por menos 2. Eso te queda 1. Y el elemento 3, 1, tercera fila por primera columna, menos 1 por 3, más menos 1 por 1, más 0 por menos 2. Eso te queda menos 4. Y entonces, bueno, pues esto serían las coordenadas de la imagen respecto a la base B. Tenemos que tx al cuadrado menos 2x es 3, 1, menos 4 sub b. Esto, más todo lo que hemos puesto por arriba, pues ahí tendríamos todo lo que nos pedían en el ejercicio.